Son las 5:20, hora costa este en Estados Unidos. Quiero saludar a esta hora a Luis Moreno Ocampo, abogado argentino, profesor en la Escuela de Cine en Los Ángeles, primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un gusto estar con ustedes. A ver, muchos dicen, señor Moreno Ocampo, que esta es la hora de la justicia en Venezuela. Muchos señalan esto, y esta frase la he oído repetidamente en los últimos días. Me pregunto, y por eso quiero apelar a su experiencia, ¿por qué el retraso en la Corte Penal en relación a Venezuela? Mira, no hay un retraso. El fiscal actual está actuando muy firmemente. Lo que ocurre, me parece que yo escuchaba lo que sus comentarios, ustedes comentan lo que pasa con esa señora que está presa, el niño preso, pero me parece que hay una posibilidad de ver este problema de una forma más estructural. Hubo una elección, hay serias denuncias de fraude y hay encarcelamientos masivos, matanzas, y también, y eso es nuevo, el presidente Maduro mismo hablando de baños de sangre y haciendo amenazas y pidiendo que vaya más gente presa. Eso es nuevo. Eso es nuevo. Y eso nuevo se suma a una cosa que ya pasaba. Hace varios años, por iniciativa de mucha gente, hay una investigación abierta de la Corte Penal Internacional. Entonces, el fiscal de la Corte Penal Internacional no puede investigar el fraude, no puede investigar insultos o lo que le pasa a los niños, pero sí puede investigar si esto nuevo que está pasando es un crimen de lesa humanidad que esta vez está liderado claramente por el propio presidente Maduro. Esta es la novedad, que me parece que ustedes tienen que enmarcarlo bien. Tenemos una elección con enormes conflictos y el presidente Maduro que sale a hablar de baños de sangre, de meter presa gente. Eso es un crimen de lesa humanidad que se llama persecución. ¿Ok? Y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene abierta una investigación. El fiscal actual no le tembló el pulso para procesar al presidente Putin, a los líderes de Hamas o al primer ministro Netanyahu de Israel. Pero no veo que le basta temblar el pulso si tiene que procesarlo al presidente Maduro. Entonces, me parece que eso es la situación estructural que podríamos analizar, que deberíamos analizar, ¿no? Claro, y de eso hemos hablado. Quizás porque solo usted me escucha ahora, pero ya digamos que tenemos desde el 28 de julio, desde el 29, digamos reiteradamente hablando de esto. Ahora, fíjese una cosa. Pues la sorpresa no es que el sistema penal maltrate a una señora o a los niños. Eso no es sorpresa, porque si el régimen está utilizando el encarcelamiento para mantenerse en el poder, es como un golpe de Estado. Claro. Justamente, en el 2002, toda América Latina estuvo en contra de un golpe de Estado en Venezuela que hubiera removido al presidente Chávez. Hoy, si Maduro no acepta que haya elecciones claras, esto es un golpe de Estado. Pero usted no puede esperar que en un golpe de Estado el sistema penal funcione respetando las reglas. No, no funciona, pero es una cosa mucho más estructural. Tenemos un régimen que está utilizando la represión penal para perseguir a los adversarios políticos, y eso es un crimen de lesa humanidad que se llama persecución. ¿Okay? Claro. ¿Y cuánto tardó? Mire, Palestina empezó a pedir que la Corte intervenga en Palestina en el 2009. Tardó 15 años en haber una orden de arresto contra Netanyahu, pero llegó. Entonces quizás esta es la hora que llega. Yo sé que hay gestiones, yo sé que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, está en contacto directo con el fiscal de la Corte Penal Internacional, ustedes deben llamarlo, están hablando para facilitar la información. Yo sé que hay estados que están discutiendo no solamente cómo facilitar la investigación, hay más, porque aquí hay una cosa interesante. Si el fiscal de la Corte Penal Internacional pide orden de arresto contra el presidente Maduro y los jueces la aprueban, el tema
por primera vez hay estados que están discutiendo cómo implementar esa orden de arresto. Y eso es novedad. Y es una forma de que por primera vez el sistema internacional se ocuparía de hacer efectiva una orden de arresto. Entonces me parece que estamos discutiendo temas nuevos, importantes, que pueden transformar la situación de Venezuela. Pues ojalá y fuese así, pero quería decirle, por ejemplo, la investigación evidentemente ya cursa y el fiscal viene trabajando en ella. Usted ha mencionado al secretario Almagro y precisamente él señalaba que por una repetición de patrones que se puede constatar, digamos, posterior a lo que fue el 28 de julio, estaríamos en el momento de imputar cargos, y a eso es que quería llegar. Lo ha dicho Almagro y lo han dicho algunos otros miembros de organizaciones no gubernamentales o defensores de derechos humanos que se ocupan de esta materia. Y le quería preguntar eso. Es decir, este es un momento, a su entender, en los cuales se podría imputar cargos. Y sí, Almagro está hablando con el fiscal Karim Khan, lo decía hoy en un acto en Miami. Mire, a mí no me parece que haya una acumulación de hechos, porque hasta ahora el fiscal había acordado con Venezuela que la propia Venezuela iba a investigar y él estaba siguiendo la investigación. Lo nuevo es que si el presidente Maduro es el que incita a la violencia y él es el que arma la violencia, esto transforma el juego. No es más que el presidente Maduro puede garantizar que va a haber investigaciones. No, el presidente Maduro puede ser el mismo el acusado. Y esta es la novedad que la va a definir el fiscal. Nadie más que él define esto. La única persona que puede decir esto es el fiscal de la Corte Penal Internacional. Es él y su criterio. Pero es importante la información que el secretario general Almagro y los países de la región le proveen al fiscal. Justamente, si usted compara con Palestina, la investigación sobre Palestina estaba abierta desde el año 2021. Cuando ocurrió lo del 7 de octubre, ahí el fiscal se puso activo y ahí inició una nueva investigación sobre los últimos hechos, no sobre todo el pasado. Entonces, a mí me da la impresión de que más que plantear toda la acumulación del pasado, acá hay un hecho nuevo. Lo nuevo es que el presidente Maduro se puso a la cabeza de la represión y esto puede permitir que el fiscal intervenga. Simple. Usted ha dicho una frase que quiero rescatar, porque creo que es, o podemos condensar lo que usted señala en eso, y por eso la retomo. Están ocurriendo cosas que pueden cambiar la realidad de Venezuela. Y cuando yo le oigo explicar esto, pues creo que podemos tener esperanza en la justicia. A ratos uno se desespera porque el tiempo pasa y las consecuencias son muchas, pero si lo nuevo es que el presidente Maduro incita a la violencia y esto puede hacerlo convertir en acusado, estamos, como usted señala, ante una eventualidad distinta. Exactamente. Y ya estamos apoyando, sí, hay una investigación abierta. Lo nuevo es que en este caso el propio presidente actual podría ser el acusado, porque él es el que aparece liderando públicamente que pongan más gente presa y que haya un baño de sangre. Entonces, eso es una incitación a la violencia, eso es un crimen de lesa humanidad, se llama persecución, porque se dirige a perseguir un grupo, que en este caso es la oposición política, y lo hace encarcelando y también matando gente. Entonces, sí, sobre todo el encarcelamiento está muy claro. Entonces, me parece que esta es la novedad, que lo que pasa hoy en Venezuela lo lidera el presidente Maduro. Y eso puede permitir, entonces, una situación distinta. Una última pregunta, señor Moreno Campo. ¿Se puede sacrificar la justicia en una mesa de negociación? Es decir, una negociación para dejar el poder debe llevar
implícita una negociación judicial. No, el fiscal tiene un rol judicial y él va a analizar los hechos y a, eventualmente, si él decide, pedir procesamientos penales. Pero la oposición puede discutir con el presidente un acuerdo, o la OEA y los países interesados pueden discutir con Maduro un acuerdo de cómo salir de la situación en términos políticos. Ellos son justamente, por eso es muy importante que se involucre el secretario general Almagro, que no es una figura internacional que puede ayudar a encontrar soluciones que no son solamente judiciales. Pero el fiscal tiene un rol específico en investigar crímenes. Los líderes políticos pueden ayudar y aprovechar esa energía para encontrar una solución política a este problema. Son dos caminos distintos y dos actores distintos. Veremos qué pasa. Claro, pues esperemos que así sea. Luis Moreno Ocampo, gracias por acompañarnos la tarde de hoy. A ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muy buena tarde.